nosotros tenemos que aprender a llorar nuestros pecados. El perdón es tener la capacidad de volver al pasado, regresar al hoy y que ya no duela. Pero el hecho de que Dios nos perdone los pecados no significa de ninguna manera que la persona se le haya borrado la memoria de su actuar de pecado. ¿Dónde estaba Dios allí? ¿Dónde estaba Dios o dónde está Dios en las personas que sufren esto para que luego esa misma persona tome la iniciativa de vivir el perdón? Y el sacramento de la reconciliación está ahí como un instrumento, como una gracia, como un don de Dios para que nosotros nos vaciemos de todo eso que realmente nos hace perder el sentido muchas veces de la vida, la alegría de la vida, la alegría de vivir. Lo primero que tengo que hacer en mi vida es realmente revisarme interiormente y hacerlo de manera concienzuda. Cuando hablamos de perdón, no hay nada que justifique, no hay una razón que sostenga la posibilidad de decir es que esto se puede perdonar. Porque a veces incluso hasta el sacerdote le produce a la persona como cierto miedo, cierta situación y queda en blanco y no sabe ni qué decir. Y que de esa manera no lo hagamos solo para escarnar, ¿no? Con esa realidad hermosa y bella que debe tener el ser humano y que el pecado a veces nos roba. No dejemos de acercarnos al sacramento de la reconciliación, iniciando por nosotros primero como sacerdotes, porque también nosotros a veces nos vamos llenando de cargas, de dificultades, de problemas, y es bueno acercarnos al sacramento de la reconciliación para llenarnos de esa gracia y de esa misericordia que viene de parte de Dios. Muy buenos días a todos los oyentes de nuestra emisora diocesana Vox Dei y a las personas que siguen este podcast Vox Dei Conversa. Nos encontramos nuevamente en este nuevo podcast en el que queremos compartir con ustedes un tema muy especial. Nos encontramos con un invitado, el padre Carlos Arturo Flores, quien es sacerdote de nuestra diócesis de Cúcuta, párroco de Nuestra Señora del Rosario, en Villa del Rosario, un sacerdote con una vida sacerdotal de más de 25 años y que de esa manera lo hemos invitado para tocar un tema que en la Cuaresma escuchamos todos y que en el día a día estamos llamados a compartir, y es sobre el perdón. Por eso queremos saludar a quienes escuchan este podcast en vivo a través de la emisora diocesana Vox Dei en el dial 1120 AM, a las personas que lo escuchan a través de la aplicación Spotify y a nuestros seguidores del canal de YouTube de la Diócesis de Cúcuta, quienes logran ver este video y también participan de este en vivo en el que queremos compartirles este tema. El nombre que hemos escogido para este nuevo podcast es Perdonando lo imperdonable, cuando la gracia de Dios sana lo que parecía irreparable. Por eso es bien importante que estemos muy atentos, que nos acompañen. Vamos a hablar con el padre Carlos, que tiene una experiencia de su vida sacerdotal, de la confesión, del examen de conciencia, pero también tenemos una sorpresa. Tenemos preparado un testimonio, porque el perdón no solo es una idea, ni de fe, ni solamente humana, porque a veces esta palabra ha perdido todo ese significado que tiene y que queremos a través de un testimonio descubrir que es una realidad que cambia y transforma la vida. Por eso sean todos bienvenidos a este podcast Vox Dei Conversa, Perdonando lo imperdonable. Y siguiendo con nuestra presentación del podcast, vamos a presentarles al padre Carlos Arturo, quien es sacerdote de nuestra diócesis, ahora es párroco de Nuestra Señora del Rosario, pero ha estado en diferentes parroquias y comunidades en las que ha realizado un trabajo pastoral. Es la persona que acompaña el movimiento Emaús en nuestra diócesis de Cúcuta y que de esa manera lo saludamos en este día y le agradecemos que haya respondido positivamente a este podcast. Padre, muchas gracias por venir a compartir con nosotros acerca de este tema. 26 años empieza a vivir, ¿no?, de su ministerio sacerdotal, teniendo presente en la vida del sacerdote la vivencia del perdón. Padre Carlos Arturo, para que nos cuente un poquito de su vida, ¿cierto?, resumido esos 26 años, pero también para compartir con las personas de cómo ha sido esa experiencia de la vida sacerdotal con un tema que ellos conocen desde
la perspectiva, las personas que viven el sacramento de la confesión y que nosotros los sacerdotes también lo miramos, que nos confesamos, pero también quienes escuchamos a las personas que nos cuentan pues las fragilidades de su vida. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, Padre Samuel. Qué alegría estar aquí compartiendo con ustedes. Para mí, de verdad que me llena de gozo y poder de alguna manera compartir algunas temáticas como esta temática tan hermosa, especialmente en el contexto de la Cuaresma, cuando es importante todo el tema de la reconciliación, del perdón, y impresionante el nombre que tiene el título de hoy en el tema, y estoy aquí pues como dispuesto para tratar de colaborar y de poner algunos elementos importantes que puedan ayudar a la comunidad, a las personas a crecer en ese ámbito espiritual, en esa realidad que tiene que ver con el perdón y especialmente también no solamente en la relación con Dios, sino también en esa relación de perdón que debemos tener entre nosotros como hermanos. La sociedad de hoy necesita reconciliarse, la sociedad de hoy necesita de alguna manera experimentar el hecho del perdón para que no se siga anidando en nuestros corazones el rencor, el odio, el deseo de venganza, especialmente en nuestro país, en donde realmente el ambiente a veces se torna un poco bastante agreste, un poco bastante violento. Bien, muchas gracias, Padre. Y empezando entonces desde este tema del perdón, nosotros como sacerdotes, quienes tenemos la gracia de Dios para compartir y escuchar a las personas en el sacramento de la confesión, en torno a este sacramento a veces se generan tabús en los jóvenes o prejuicios en las personas mayores, ¿no? Para empezar a mirarlo positivamente, tenemos que recordar que el sacramento de la confesión no empieza cuando llega el penitente a sentarse a hablar con el sacerdote, ¿no? Tiene un primer paso en el examen de conciencia que a veces se nos olvida. Como que rápidamente, ¿qué elementos sencillos podemos practicar y nuestros oyentes, quienes visualizan este podcast, pueden tener presente en este tiempo de Cuaresma para hacer un buen examen de conciencia? Bueno, lo primero que yo quisiera hablar en esa línea del examen de conciencia es que desafortunadamente la gente ha reducido el sacramento de la reconciliación al cuarto paso, que es la confesión de boca. Entonces, cuando uno se va a celebrar el sacramento de la reconciliación y de pronto alguien en un templo, sea el que sea, se dice el padre X está confesando, las personas inmediatamente hacen una fila, se acercan para recibir el sacramento y pasan por alto realmente lo que ciertamente es el sacramento en sí. El sacramento de la reconciliación tiene 5 pasos. El primero de ellos es el examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Miren que la gente a esto deja pasar por alto los 3 primeros pasos del sacramento de la reconciliación y salta de manera inmediata a la confesión de boca. Podríamos plantearnos nosotros la pregunta si ciertamente ahí hay o no hay sacramento, porque aunque el sacramento tiene una materia que es el pecado y la realidad espiritual del sacerdote como instrumento de Dios que absuelve la culpa, de alguna manera hay elementos que están fallando en el sacramento, como lo es el examen de conciencia, la contrición de corazón y el propósito de enmienda. Es posible que la gente no haya entendido con claridad en qué consisten esos 3 pasos importantes del sacramento. Entonces, como usted lo dice, Padre Samuel, el primero, ¿qué tiene que ver el examen de conciencia? Si yo voy al sacramento de la reconciliación, lo primero que tengo que hacer en mi vida es realmente revisarme interiormente y hacerlo de manera concienzuda, porque yo no puedo ir al sacramento si ciertamente no he hecho un análisis de mi vida personal, si yo no he remado profundamente en mi vida personal, si yo no he intentado, como dice el filósofo Sócrates, conocerse a sí mismo. Entonces, es importante buscar esa realidad. Ahora bien, en ese examen de conciencia es muy importante revisar no solamente las faltas, porque también a veces tenemos la tendencia de solo quedarnos en restregar de alguna manera en nuestra vida interior nuestras fallas, nuestras faltas y todo esto, pero no revisamos también las cosas positivas que tenemos. El examen de conciencia
debe ir en esa doble línea, en revisar las cosas que debemos mejorar, pero también en potencializar aquellas cosas que son buenas y que esas virtudes que tenemos en nuestra vida tenemos que potencializarlas. En la medida en que las potencializamos, de alguna forma nos van a ayudar a ir quitando de la vida de nosotros todo aquello que afea nuestra condición de hijos de Dios. ¿Cómo hacerlo? A mí me parece que, pues yo siempre he pensado que, por ejemplo, una persona que tenga ya más de 40 años, un examen de conciencia no lo puede hacer en 30 minutos. Yo creo que es una reflexión muy interior que debe gastar más o menos 1, 2 días, incluso hasta una semana, meditando seriamente sobre lo que va, sobre su examen de conciencia, sobre su vida interior. Pero desafortunadamente a veces la gente llega al sacramento con afanes, se quiere ir y entonces va allí al sacramento y muchas veces se queda en blanco porque a veces incluso hasta el sacerdote le produce a la persona como cierto miedo, cierta situación y queda en blanco y no sabe ni qué decir. Entonces, a mí me parece que sí es muy importante hacer ese examen de conciencia. Cuando yo hago un buen examen de conciencia, realmente la contrición de corazón o lo que conocemos como el dolor de corazón, el dolor interior que me produce a mí haberle fallado al amado, haberle fallado a Dios, ciertamente allí va a haber un propósito de enmienda grande. Pero si nosotros no hacemos bien el proceso, tenemos la falencia de que hoy me confieso de una cosa, en un mes de lo mismo, en 3 meses de lo mismo, y nunca iniciamos realmente un proceso de conversión y de crecimiento personal en nuestra vida interior. Así como lo dice el Padre Carlos, también santos en la iglesia han hablado de este ejercicio espiritual. Uno de ellos, San Ignacio de Loyola, que coloca la tarea de que todos los días es bueno que uno al final de cada jornada haga su examen de conciencia, y no solo en negativo, como plantea el Padre Carlos, sino también en positivo, de que en qué cosas o palabras que he realizado en la jornada le he dado gloria a Dios y gloria a mis hermanos, y también de que debo estar muy atento porque es allí donde tengo que vigilar mi fe y de esa manera hacer ese propósito de nuestra vida interior. Es fundamental el examen de conciencia porque nos pone en primer lugar conscientes de nuestras actitudes, y en segundo, como dice el Salmo 50, pues que el Señor prefiere un corazón arrepentido y humillado a un sacrificio sobre su altar. Y por eso en estos días en los que las parroquias se disponen para las confesiones por decanato, los sacerdotes ya están organizados y empiezan ya a decirle a las personas en los avisos parroquiales: el lunes, el martes, el miércoles vienen los padres del decanato para la confesión, pues que con unos días de anticipación podamos tomar ese espacio de reflexión y verdaderamente conscientes de nuestras actitudes, pedirle al Señor perdón por nuestros pecados y llevarlos muy atentos para que cuando lleguemos, como lo ha dicho el Padre Carlos, a este cuarto paso de la confesión de boca, sea aún más la gracia que recibamos al vivir la absolución como esa gracia y bendición de Dios que restaura el corazón humano. Pero también, Padre Carlos, nos encontramos casos contrarios, personas que dicen: Padre, yo de joven tuve la confirmación y hasta ahora que me voy a casar, cuando tengo ya 32 años, o sea, más de 16 años, que no me he confesado. O personas que dicen: me cuesta mucho confesarme, lo hago cada 2 años o cada 5 años, porque no encuentran o han tenido una mala experiencia o no encuentran esa motivación espiritual para acercarse a este sacramento que la Iglesia lo coloca en la vida cristiana, para no quedarnos sin la oportunidad de vivir en la gracia del Señor. Como también desde esa otra orilla, a las personas que han tenido malas experiencias o que por el contrario no encuentran una motivación para recibir el sacramento de la confesión, cómo recordarles por qué es necesario confesarse. Antes de pasar pues como a esa pregunta de cuál es la motivación que debe empujarnos a nosotros al sacramento de la reconciliación, pensaría yo también que dentro de esos 5 pasos del sacramento de la reconciliación hay un último paso en el sacramento
que se conoce como satisfacción de obra. Desde el derecho canónico se puede ver con otro nombre y es penitencia. Y a veces podemos nosotros de pronto fallar en ese tema de la penitencia cuando nosotros, por ejemplo, le ponemos a una persona rece 5 Padre Nuestros de penitencia. Es realmente para un cristiano, para un católico comprometido, para una persona que es consciente realmente de que debe vivir el sacramento de la reconciliación, no debe ser ciertamente rezar Padre Nuestros, Ave Marías o credos o hacer oración, no debe ser una penitencia, porque el concepto en el mapa mental de la manera como se percibe el término penitencia es como algo que debe llevarme a mí a tener un cierto sacrificio. Por eso a mí de manera personal me gusta más el término satisfacción de obra, porque es una obra que a mí realmente debe satisfacerme o que debe llenarme interior o espiritualmente después de que yo realmente he comenzado a hacer el proceso y que como última instancia del sacramento tengo una obra de satisfacción. Entonces, cuando alguien confiesa su realidad de pecado delante del Señor, pues ciertamente hay que motivar a la persona a decirle, mira, hay que hacer esta actividad, hay que practicar una obra de caridad. Hay personas que incluso le dicen a uno, padre, vea, yo en mi vida nunca he rezado un rosario. A mí me llenaría profundamente de gran satisfacción poder hacerlo. Y entonces uno poder motivar a esa persona que ciertamente lleve a cabo esa acción espiritual y religiosa, no como una carga, sino como algo que ciertamente vaya a llenar la vida interior de la persona. Ahora bien, con respecto a la pregunta de cuál es la motivación que debe empujarnos a nosotros al sacramento de la reconciliación. Yo creo que uno de los elementos que debe empujarnos a nosotros al sacramento de la reconciliación es que ciertamente el pecado produce en nosotros no solamente un distanciamiento en la relación de nosotros con Dios, sino que ciertamente nos carga a cada uno de nosotros unas cargas en donde vamos perdiendo la tranquilidad, donde vamos perdiendo la paz, en donde vamos perdiendo como esa serenidad espiritual, como esa realidad hermosa y bella que debe tener el ser humano y que el pecado a veces nos roba a nosotros la paz interior, nos roba esa tranquilidad. Y el sacramento de la reconciliación está ahí como un instrumento, como una gracia, como un don de Dios para que nosotros nos vaciemos de todo eso que realmente nos hace perder el sentido muchas veces de la vida, la alegría de la vida, la alegría de vivir. Y es muy, muy importante que vayamos a este sacramento para sacarnos de dentro de nosotros, sacar todo eso que nos está haciendo daño. Hay un gesto muy bello en la gente cuando vive el sacramento de la reconciliación con intensidad, y es que la gente después de que vive el sacramento sale a la puerta y respira profundamente. Y la gente dice, uy, como que descansé, como que dejé las cargas, como el peso que llevaba, padre, yo me siento livianito, qué bonito esto es. Esa persona está experimentando por un momento la dulzura de lo que es el reino de Dios, de lo que es el cielo, lo que es realmente la paz interior. Yo los motivo a todos, los invito para que en este tiempo de Cuaresma no dejemos de acercarnos al sacramento de la reconciliación, iniciando por nosotros primero como sacerdotes, porque también nosotros a veces nos vamos llenando de cargas, de dificultades, de problemas, y es bueno acercarnos al sacramento de la reconciliación para llenarnos de esa gracia y de esa misericordia que viene de parte de Dios. Muchas gracias, Padre Carlos. Y en este tema, pues también queremos profundizar desde la perspectiva propia del sacerdote, porque así como tienen algunos prejuicios y momentos significativos y bien interesantes, como lo dice el Padre Carlos, como también las personas llegan a un momento de la confesión, lo digo de manera personal, y empiezan con un llanto, es que vengo con una contrición de corazón muy grande, y luego que puede uno escucharlos, quedan con esa
profundidad de su vida, pues muy agradecidos porque han experimentado la misericordia de Dios en este gesto, ¿no? Pero también nosotros como sacerdotes pasamos del seminario, el día de la ordenación. Padre, le interrumpo un momentico ahí en ese tema. Y es que cuando usted habla de las personas que a veces llegan llorando al sacramento, eh, a mí esa de las cosas realmente que me llama mucho la atención. Y es que ciertamente uno no debe acostumbrarse al pecado. Porque cuando uno se acostumbra al pecado, a veces ya como que es como una piedra en la mitad del río que pasa pero que no moja por dentro. Cuando una persona llega con esa expresión, con ese sentimiento, es porque ciertamente el pecado está haciendo mella en la persona y la persona realmente quiere liberarse de su situación personal por la que esté pasando. Y siempre pienso en Pedro cuando niega a Jesús y después de que lo niega sale a llorar amargamente su falta, su pecado. Y nosotros tenemos que aprender a llorar nuestros pecados, porque cuando nosotros no lloramos nuestros pecados, casi de manera muy personal pienso que la gente no está lo suficientemente arrepentida de sus actos. Son expresiones, son vivencias que se tienen desde este sacramento y que a uno como sacerdote le animan, ¿no? Puede uno llevar una hora confesando y tiene una experiencia y también se convierte en una experiencia espiritual para el sacerdote confesor porque ve cómo la obra de Dios se realiza de manera patente en algunas personas y eso pues nos anima para ser más asiduos en la confesión. Pero profundizando en este tema de nuestra vivencia sacerdotal, como le decía, padre, pasamos nosotros del seminario, la ordenación sacerdotal, y a veces las personas, ¿no?, buscan al neopresbítero allí que va bajando del presbiterio de la catedral. Padre, ya empieza, ¿no? Padre Carlos, confiéseme porque usted está recién ordenado, ya me puede confesar, porque quiero recibir... Huele a crimen, quiero recibir esa primera gracia, ¿no? Esa conciencia del sacerdote, pero también de lo que vivimos nosotros a través de la escucha, de cómo las personas pues nos muestran sus fragilidades, no porque seamos nosotros, sino buscando la misericordia de Dios, pero que nos hace tomar conciencia del sacerdocio que hemos recibido. Y en esto también nos pone en una pregunta que es a la que quiero ahondar, de cuando hablamos del perdón. ¿Dios lo perdona todo o hay algo imperdonable que en el sacramento de la confesión no se pueda otorgar? Bueno, esa pregunta es muy interesante, pero quiero, quiero aportar algo con respecto a la introducción que hizo de la pregunta. Y es que la gente cuando se acerca al sacramento de la reconciliación con un neopresbítero, la gente lo que tiene en su mapa mental es este sacerdote no solamente está recién consagrado, sino que la gente lee el reflejo de la santidad del sacerdote. Y por eso quiere como recibir esa gracia inicial de parte de ese sacerdote que está recién ordenado sacerdote. Como que la gente hace una lectura de la santidad del sacerdote en ese instante. ¿Qué es lo desafortunado? Que en la medida en que el sacerdote va pasando el tiempo, pareciera que esa realidad de la santidad no permanece en el tiempo. Y ese es un llamado que incluso está haciendo el obispo en nuestra diócesis, y es mantener la santidad en la vida sacerdotal, mantener la santidad. No es que los sacerdotes estemos cometiendo pecados graves, pero a veces el mal genio, a veces el estrés, a veces todas esas realidades que se reflejan en nuestra personalidad no le permiten a la gente muchas veces acercarse con esa confianza, con esa alegría de leer en el sacerdote una santidad para recibir el sacramento de la reconciliación. Ahora, con respecto a la pregunta si hay pecados imperdonables, pues yo quiero decirles que dentro de los límites de la misericordia de Dios, que son infinitos, nadie está por fuera de los límites. Todos hacemos parte de esa realidad de la misericordia infinita de Dios,
y no hay pecado que le quede grande a Dios. Dios, ciertamente, como decía el Papa Francisco, está siempre abierto a perdonar. Desafortunadamente, nosotros los seres humanos fuimos o somos los que nos cansamos de pedir perdón, pero Dios está siempre abierto a perdonar. Dios siempre perdona, que no nos cansemos nosotros de pedir perdón. Y cuando en ocasiones que también nosotros vamos conociendo las experiencias de las personas que dicen, pues que ya cuando en esa misma confianza que hay entre el sacerdote y los feligreses, no, para yo no me confieso porque me voy a ir a confesar de lo mismo. ¿Cómo no dejarse vencer por estos prejuicios? No porque el sacerdote lo recuerde, porque yo creo que una de las cosas que uno le pide a Dios en su oración personal es que lo que escucha la confesión lo pueda uno soltar rápido para que eso tampoco ni lo lleve a uno a tener prejuicios con las personas, pero que tampoco le afecte en su vida diaria, porque puede escuchar desde confesiones de niños, ¿cierto? Que le recuerda a uno la inocencia y ese deseo de búsqueda de Dios como realidades difíciles que se escuchan en la confesión, pero que uno las lleva a la oración y le pide al Señor que le regale la gracia de olvidar rápido todo eso. Pero las personas son las que tienen esa actitud a veces, ¿no? Pues que me voy a confesar de lo mismo, Padre, porque usted me escuche nuevamente mis mismos pecados, como que se cansan de cierta manera. No sé si a usted le haya pasado, Padre Samuel, pero realmente es increíble lo que Dios hace con nosotros, los sacerdotes, en el sacramento de la reconciliación, porque la verdad, pues de manera personal, no sé si a usted le pase, yo no soy capaz de acordarme nunca de los pecados de una persona que se haya confesado. Es una gracia que el Señor nos da y una persona puede volver a los 15 días a confesarse con uno que yo realmente, o al menos de manera personal, no recuerdo ciertamente el pecado de una persona. Totalmente diferente del ámbito de la dirección espiritual. Cuando una persona llega a la dirección espiritual o a una consejería, uno como que hace más memoria de esa realidad histórica de la persona, pero en el sacramento de la reconciliación uno no hace memoria tanto de los pecados de las personas. Y eso es una gracia que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Yo quisiera decir un elemento importante que me parece con respecto al pecado, y es que hay una gran diferencia entre el perdón y la memoria. Cuando las personas, por ejemplo, se confiesan asiduamente del mismo pecado, puede haber muchas situaciones, o que la persona no haya sido capaz de superar esa realidad de pecado, y por lo tanto para esa persona se hace necesario volver a confesarse porque posiblemente repetidamente continúa en la misma situación. O también hay la situación de que la persona tenga grabado en la memoria el hecho de su acto de pecado y no haya sido capaz de superarlo, y se diferencia de la realidad del perdón. Me explico. Una cosa es el perdón y otra cosa es la memoria, ¿sí? Cuando uno va al sacramento de la reconciliación abierto a la misericordia de Dios, con toda seguridad, yo tengo que decirlo, el Señor nos perdona los pecados. Pero el hecho de que Dios nos perdone los pecados no significa de ninguna manera que la persona se le haya borrado la memoria de su actuar de pecado. Pongo un ejemplo. Una persona, por ejemplo, roba, ¿sí? La persona roba. Pero ¿qué pasa? Le robó a un vecino. Vamos a poner un ejemplo sencillo, le robó una gallina. Entonces la persona está arrepentida de su acto, de lo que ha hecho, va al sacramento de la reconciliación, recibe el perdón y la misericordia de Dios, pero eso no quiere decir que él, cada vez que ve al vecino, venga a la memoria el hecho, yo le robé una gallina al vecino, ¿sí? Entonces, cuando la gente piensa eso y viene a la memoria el actuar del pecado, como viene a la memoria, la gente cree que no está perdonada. Y entonces siente que tiene que volver otra vez al sacramento. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque Dios ya perdonó ese pecado. Lo que pasa es que la persona no ha sido capaz de sacarlo de la memoria
y va a ser muy difícil sacarlo. Es más, uno recuerda anécdotas de personas que le cuentan a uno fuera del sacramento, en la vida cotidiana. Yo recuerdo cuando era niño, yo hice tal cosa, tal cosa. ¿Por qué? Porque todo queda ahí en la memoria. Pero eso no quiere decir que no se haya recibido el perdón. Otro elemento muy interesante es que las personas también pueden llegar a pensar que si yo me confieso, las consecuencias del pecado desaparecen. Y eso tampoco es cierto, ¿sí? Una persona puede cometer un pecado, volvemos al ejemplo de que alguien robó algo, ¿sí? Se confiesa del pecado y es perdonado por la gracia y la misericordia del Señor, pero eso no quiere decir que su pecado no tenga consecuencias. Puede esa persona en algún momento terminar preso por ese acto, por ese pecado. Las consecuencias no se quitan, no desaparecen simple y llanamente porque yo haya recibido el perdón de Dios. Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras también en el sacramento de la reconciliación. Claro, es bien interesante lo que nos insiste el Padre Carlos, porque cuando hablamos del perdón, de la memoria, de lo imperdonable para Dios, que nos da siempre su perdón, y ahora que nos preparamos para los días del misterio central de nuestra fe, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, volvemos a escuchar ese Viernes Santo que Jesús desde la cruz perdona, ¿no? Siempre perdona a todos y nos muestra esa identidad de Dios a través de ese amor infinito que no se guarda nada. Cuando hablamos de la memoria y el dolor, o la memoria y el perdón, hay un psicólogo argentino, Jorge Bucay, que lo manifiesta desde otra manera, el perdón, ¿no? Dice, el perdón es tener la capacidad de volver al pasado, recordar esa situación, regresar al hoy y que ya no duela. Y eso significa que yo he perdonado esa situación porque no va a desaparecer, como lo ha dicho el Padre Carlos, de mi historia personal, pero también ya no va a terminar siendo una situación dolorosa que me impide realizar o desenvolver mi vida de la manera en la que desee plantearla, ¿no? Y hay otros autores que, hablando de esto, nos hablan de ciertas realidades, y ahí ya empezamos a salirnos de esa parte sacramental para querer abordar desde la otra perspectiva que hemos planteado en este podcast, perdonando lo imperdonable, porque a veces nos podemos quedar con la idea de que el perdón es solo en el ámbito religioso, o que porque es solo una acción de Dios, o que el perdón es un proceso humano que lo viven muy pocas personas. Y quizás tenemos amigos, familiares, vecinos que lo han vivido de una manera tan profunda que nos anima a nosotros a no dejar que el odio y el rencor se apoderen de nuestra vida. Por eso vamos a invitar al Padre Carlos para que pueda ver un testimonio. Es una persona de nuestra diócesis de Cúcuta, para proteger su identidad, porque lo que nos va a contar es una historia de dolor bien difícil, tormentosa, por no decirlo de otra manera. Vamos a colocar un seudónimo, Rosa, para que de esa manera, escuchando ese testimonio, el Padre Carlos pueda tener la capacidad de decirnos cómo este perdón no es una idea, es una realidad que es dolorosa, porque es recordar una herida difícil y se debe pasar en ese proceso por eso. Pero también cómo no nos quedamos solo en el dolor. Por eso ustedes lo van a visualizar en la pantalla de una manera. Yo voy a pasarle al Padre Carlos aquí una pantalla para que pueda ver esta primera parte del testimonio, y ya seguimos en este podcast Box Day Conversa, para que ustedes puedan entonces continuar con nosotros a través de nuestra emisora diocesana Box Day y a través de nuestras aplicaciones Spotify y el canal de YouTube. Mi niñez fue muy precaria, mi familia pues me maltrataba, mis hermanos, mi mamá más que todo, me maltrataba. Tuve una niñez muy violentada. Desde niña yo sufría mucho y hasta estuve en un momento de desear la muerte en mi niñez.
Y en mi ignorancia decía, Señor, ¿usted por qué no me lleva? Porque estoy cansada de que me estén maltratando física, psicológicamente. Y pues hasta llegó el momento en que mi hermano me abusaba de mí, duró 3 años abusando de mí, que fue desde los 10 años y hasta los 13 años. A los 13 años me metí una estropeada muy fuerte y él siempre me castigaba fuerte, pero él le decía a mi mamá le dio autorización para que me castigara, que porque me reprendiera, que porque mi papá estaba enfermo y que todo eso. Entonces él lo tomó como a pecho. Y sencillo, pues él tomó de que cada que necesitaba tener relaciones conmigo, me castigaba porque yo no quería. Pero yo en sí, en mi ignorancia y en mi niñez, yo no sabía qué era eso. Y él me decía a mí que eso no era pecado, que eso era normal, pero que no le fuera a contar a nadie, porque si le contaba a alguien, él me castigaba. Entonces yo tuve esa etapa de mi niñez así, hasta que a los 13 años me fui a la casa, me volví. Me dijo que me fuera por de una amiga, que ella tenía que me fuera a trabajar allá, que yo iba a llegar a una casa de familia. Y resulta que me metió fue a un prostíbulo. Yo llegué allá y me estuve un tiempo ahí y la dueña del negocio me agarró mucho cariño y me dijo, usted no puede estar aquí. Entonces la administradora de esa casa era de aquí de Cúcuta. Entonces ella se iba a venir a pasar unas vacaciones acá a Cúcuta. Entonces yo me vine, él dijo, váyase con ella para allá para ver cómo le va, para ver si cambia de ciudad y cambia de actitud. Padre, con este testimonio pues queremos expresar, aquí empezamos con una historia dolorosa, ¿sí? Con una historia que termina mostrándonos en esta persona, la señora Rosa, que utilizamos como seudónimo, cómo el perdón no se origina por a veces, como decíamos al comienzo, las expresiones que esta palabra ha ido perdiendo, porque uno falta al colegio, y entonces la mamá llama a la profesora a decirle perdón porque mi hijo faltó, ¿no? Cuando es una excusa. O cuando uno quizás sin querer se tropieza con otra persona y le dice perdón y es solo una disculpa por un hecho en el que no hay ninguna intención de hacer mal, sino que genera comprensión de parte de quien dice tranquilo, no pasa nada, porque ha entendido que lo ha hecho sin ninguna intención. Y entonces, para no seguir hablando de lo del suceso, ¿qué pasa en estas personas? Porque a veces la gran pregunta es, ¿dónde estaba Dios allí? ¿Dónde estaba Dios o dónde está Dios en las personas que sufren esto para que luego esa misma persona tome la iniciativa de vivir el perdón? Bueno, es bastante doloroso y bastante duro la situación de la señora Rosa con esta situación por la que ella ha tenido que atravesar en su vida. Padre Samuel, ciertamente aquí ya no estamos frente a una realidad meramente de pecado, sino que también estamos frente a un delito que alguien cometió con esta persona, con la misma hermana, un hermano con la misma hermana. Y también estamos en una realidad en el que estamos una niña que está viviendo con una persona que está enferma, una persona psiquiátricamente está mal, porque primero está abusando de una niña y segundo está abusando de su propia hermana. Entonces es un gesto, una señal clara de que este hermano no solamente está cometiendo un delito, sino que este tipo estaba mal psiquiátricamente. Ahora bien, esta situación no podemos trasladarla tampoco de ninguna manera, como usted plantea la pregunta,
en dónde estaba Dios en ese momento, ¿sí? Todos, y usted sabe, Padre, que el Señor nos ha creado a nosotros y dentro de la creación nos ha regalado también un don hermoso como lo es la libertad. Y nosotros no podemos estarle achacando a Dios la culpa de los errores que cometen los seres humanos, ¿sí? En el ejercicio del mal uso de su libertad. Y entonces tenemos la tendencia de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Dónde estaba, Señor? Y siempre hacemos como esa discusión con Dios cuando realmente el Señor también es muy respetuoso de nuestra libertad. Y como le decía, las consecuencias del pecado de este hombre no se acaban simple y llanamente porque esta persona vaya al sacramento de la reconciliación. Él tendrá que pagar sus consecuencias, tendrá que o enfrentarse a la justicia como tal, o realmente tendrá que enfrentarse a las realidades que también como presión de la sociedad tendrá que recibir en algún momento esta persona. Bien. Ahora bien, esta señora Rosa, pues aquí no termina la historia, solamente acontece como hecho el hecho de que ella ha sido violada y que ella, para desinhibirse de su realidad, para desaparecer del mundo en el que estaba siendo maltratada, posiblemente fue empujada pues como al hecho de las drogas, ¿sí? Y las drogas se convirtieron para ella posiblemente en un refugio para ella tratar de olvidarse de la situación y de la realidad que pasó en la niñez. Pero no encontramos de pronto en el video el hecho de que de pronto la señora haya expresado de manera tácita que ella haya perdonado a su hermano, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que una persona de estas pueda llegar también a encontrar paz? O sea, y la paz también está en la medida en que ella le brinde perdón a su hermano y no siga cargando con ese peso, con ese resentimiento, con ese rencor. Para los que nos están viendo, podrá haber algunas personas al otro lado de la pantalla diciendo cómo el padre puede decir eso, ¿no? Que un hombre tan malvado pueda ser perdonado por esa persona, porque como que no nos cabe en la cabeza de que un ser humano tenga la capacidad de perdonar semejante crueldad, ¿no? Sí, por eso este es el primer momento del testimonio. Hay dos momentos más donde vamos a ver este proceso que realiza y lamentablemente, como usted lo ha dicho, padre, hemos escuchado lo que fue un delito y que sigue siendo, porque la ley colombiana lo dice, que eso no tiene, no se borra en el tiempo, ¿no? No, usted que es abogado no caduca, no es, la expresión es no prescribe este delito. Y por eso nosotros, más que fijarnos en ese término legal, esa mujer que ha querido hacer este aporte, luego de haber tenido unos encuentros con ella, también buscando lo que hemos querido con este podcast, mostrar que el perdón no es una idea solo ni de la fe, ni una idea bonita de adorno, sino que es un hecho de vida que puede transformar, ¿no? Que sana, obviamente, con la gracia de Dios. Pero para una pregunta respecto a este primer momento de la intervención de la señora Rosa, la Iglesia, ¿cómo hace para acompañar estos procesos que siguen llegando en las parroquias, ¿no? Que dice una persona, necesito que me ayude con mi hija, necesito que me ayude con mi hijo, necesito que me ayude a mi padre, que viví esta mala experiencia. Entonces, la Iglesia, ¿cómo hace para acompañar estos casos tan dolorosos en esta ocasión de una situación de violación, pero también de hechos lamentables como cuando pierden un ser querido y ya se enteran quién fue y tienen esos sentimientos de odio y de venganza a flor de piel que los puede llegar a hacer tomar malas decisiones? Sí, bueno, la Iglesia, de hecho, nosotros como Iglesia tenemos ese gran compromiso de acompañar estos procesos desde la realidad y desde la dimensión espiritual para fortalecer el espíritu, el alma de estas personas que han sido tan golpeadas fuertemente en estas realidades que a veces son
demasiado duras en la vida para algunas personas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos primero con un acompañamiento espiritual, en donde hay algunos momentos de dirección espiritual, en donde los invitamos a la oración, en donde también abrimos algunos espacios de retiros espirituales para estas personas, para que sean fortalecidas, para que se encuentren con el Señor, que es infinitamente misericordioso, y para que sea realmente ese proceso de acompañamiento en el que el mismo Dios vaya haciendo esa sanación interior de las personas. A veces cuando usted plantea el hecho de la pérdida de un ser querido, nosotros aquí en Norte de Santander hemos vivido momentos duros de violencia. Yo conozco el caso por ser abogado también de una situación que sucedió en el Catatumbo de una persona que desafortunadamente los paramilitares bajaron a su esposo y a su hijo de una señora y lo mataron y lo dejaron tirado en una alcantarilla. Y cuando esta señora en el caserío donde vivía le pidió el favor a los vecinos que le ayudaran a traerlo, nadie le quiso colaborar porque en el mapa mental de ellos le decían a la señora: no nos comprometa, porque si nos ven ayudándola a usted, puede ser que también corramos con la misma suerte de que vengan esas personas, esos delincuentes, y también nos maten a nosotros. Entonces la señora le tocó ir sola allí a recoger a sus hijos. Y en ese proceso del Estado colombiano, de la unidad de víctimas y todo esto, de las personas que cometieron los delitos y que confesaron los delitos, esa señora fue a esa audiencia en donde las personas estaban de alguna manera pidiendo perdón por sus situaciones. Y esta señora escuchó a la persona que le había arrebatado la vida a su esposo y a su hijo. Y él contó la historia, tal, iban en un bus, los bajamos, los matamos, los dejamos ahí, nosotros continuamos. Y entonces el juez preguntó quién podía hablar o decir, y la señora alzó la mano. Y ella decía: a mí me parece que lo que el Señor ha contado es cierto, pero no ha contado toda la verdad. Porque cuando ellos se van, a mí me tocó vivir lo siguiente, y es tener que, como el esposo y el hijo eran bastante grandes y acuerpados, ella tuvo que llevarlos arrastrados desde el lugar donde habían quedado muertos hasta el caserío, que eran como unos 5 kilómetros, arrastrarlos, llevarlos, bañarlos, arreglarlos, y después venir por el otro y volver a llevarlos, y eso no lo conocían ellos. ¿Y de qué se trata aquí este aspecto? Se trata de que siempre se diga la verdad, porque una de las realidades es que las personas, cuando son afectadas por cuando se le arrebata la vida a un ser querido, lo que primero piden y exigen es que se cuente la verdad tal cual como es. Y esta señora decía: yo no tengo por qué juzgar a este hombre que le arrebató la vida a mi esposo y a mi hijo. Como dicen aquí los campesinos, arriba hay uno que para abajo mira, y será esa persona la que tendrá que enfrentarse pues a la misericordia y al amor de Dios, pero en mi corazón no se anida ningún rencor. Y a mí eso me sorprende mucho, porque Dios es capaz de hacer que un corazón de una persona que ve que a su amado esposo y a su amado hijo es arrebatado, tiene la capacidad de perdonar. Yo me ponía en el puesto de esa persona y yo pensaba para mis adentros si yo iba a ser capaz de hacer ese proceso, como digámoslo así, como esa digestión de poder dejar eso en manos de la justicia de los hombres y en manos de la justicia de Dios. Y a mí me parece, siempre que sucede esto, que me parece que es un milagro y es una gracia inmensa que Dios le da a estas personas de capaz de perdonar las crueldades que otros han cometido con sus seres queridos. Por eso, cuando hablamos del perdón, volvemos a esta palabra, esa filología de la palabra perdón, ese per, que es esa primera parte de la palabra, que es como el superior, ¿no? El don superior, un regalo más allá, un regalo supremo, un don
que es lo que manifiesta ese amor hasta el extremo. Vamos a ver esta segunda parte del testimonio, Padre, porque para perdonar no solo es recordar lo vivido, ¿no?, sino enfrentarse a eso. La señora Rosa en esta segunda parte nos cuenta cómo fue enfrentarse a esa situación, porque no se quedó solo en las drogas como refugio, sino que fue capaz de salir de allí, enfrentarse a lo doloroso que vivió, para luego, en un tercer momento, le mostraré ya cómo fue ese proceso de perdón. Llegó el momento de que yo ya no comía, entonces yo un día me levanté y dije, no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué me pasa a mí con mi vida? ¿Qué hago? Esto no es vida. Esto no es vida. Yo tengo que hacer algo por mí. Tengo que vivir a ver qué hago, dejar esto, yo no puedo seguir en esto, yo no puedo seguir en esta situación, el vicio, la calle, el trago, la rumba, esto no es. Empezó a orar y ore, cuando él empieza pues que a hablar sobre el vicio, las ataduras del vicio, las ataduras de la prostitución. Él empieza a exorcizar y empieza a hablar y a sacar demonios y todo eso. Y a mí yo empiezo a llorar. Lloro, pero eso lloraba como si me hubieran sacado quién sabe qué de adentro, como si me hubieran pegado. Pero yo volví y le dije, no, pero yo no les he hecho nada. Le digo, por eso le estoy diciendo, Dios es así. Dios es un Dios de amor y de misericordia y de perdón. Usted va a ir a perdonarlos a ellos, a perdonarle el daño que le hicieron a usted. Y ellos la van a perdonar el daño que le hicieron. Entonces, ese es el perdón. Pues yo sentía que, por ejemplo, a mi hermano yo lo odiaba mucho. Yo llamaba a mi mamá y mi madre me decía, ¿usted por qué no? Usted pregunta por todos sus hermanos menos por él. Entonces yo le decía, ni me lo nombre, no quiero saber nada por él. Pero yo en mi inocencia, yo no lo odiaba tanto porque había abusado de mí. Yo lo odiaba porque por él yo salí de mi casa. Me tocó irme de 13 años a andar el mundo que ni conocía. Yo nunca había salido de mi casa. Y ese era el odio y el rencor y el resentimiento que yo sentía por él, porque yo me había ido de la casa, no por el maltrato ni por el abuso que él tuvo, el abuso que tuvo conmigo, y que el maltrato, porque me maltrataba feo. Y ahí empecé yo a dominar toda esa situación y empecé a pedirle al Señor que me diera la gracia de que yo no, en mí, yo no quería perdonar. Yo no, que él me había hecho esto y que mi familia me había maltratado, pero que si yo me metía con el Señor, yo tenía que perdonar. Le decía, entonces deme la gracia de yo sentir un corazón tranquilo, sentir esa tranquilidad para poder perdonar. Bien, Padre Carlos, continuando entonces en este segundo momento donde esta persona, Rosa, va y se encuentra con su hermano, va y se encuentra con su familia luego de esa vivencia difícil, traumática en su vida, pues nos va mostrando que el perdón no se vive solo en una decisión inicial, ¿no? Es un proceso en el que una cosa es cuando hablamos del sacramento de la reconciliación, el perdón de Dios que se da en ese momento, y otro, el perdón que damos nosotros como seres humanos cuando tenemos estas lamentables experiencias que necesitan un proceso, pero que termina volviéndose un proceso no solo de perdón, sino de conversión personal. Sí, en este caso la conversión, el perdón es realmente un proceso que hay que hacerlo, ¿no? Por la misma situación, por la misma realidad, no es una cosa que lleve a la sanación de manera inmediata, ¿no? Sino que hay que hacer el proceso de sanación interior y todo esto. A mí me parece interesante lo que, cuando veía yo, estaba viendo el testimonio,
me llamaba mucho la atención y pensaba en ese momento cuando Jesús le dice a Pedro, ¿no? Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, ¿no? Entonces, y pensaba también en las últimas palabras que dijo la señora cuando el Señor está en la cruz, no, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la lógica humana, puede ser que alguien llegue a pensar que una situación de esas pues no se debe perdonar, ¿no? No hay que perdonarla desde la perspectiva humana, ¿no? Y ahí yo pensaba, ¿no? Cómo a veces solamente pensamos como seres humanos y no desde la mirada o desde el ángulo de Dios. Y cómo Dios nos enseña a nosotros a través de su Hijo Jesucristo que Él, siendo inocente, semejante crueldad con lo que tratan al Señor Jesús, lo crucifican en la cruz y allí estando muriendo en la cruz es capaz de Jesucristo enseñarnos y decirnos perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Pues precisamente cuando decimos esto yo no lo perdonaría nunca, es donde no entra ni la disculpa, ni la excusa, que es razonable porque tiene un elemento que sostiene, ¿no? Que justifica el hecho de que tenga que decir, como por ejemplo pasa en el trabajo o en el colegio, cuando un niño o un trabajador no puede asistir al trabajo y presenta una excusa médica. Esa excusa médica justifica su falta. Pero frente a estos hechos, cuando hablamos de perdón, no hay nada que justifique. No hay una razón que sostenga la posibilidad de decir, es que esto se puede perdonar. No hay ese hecho y por lo tanto es donde si decimos, esto no lo perdono, esto es imperdonable, pues es allí donde la categoría del perdón tiene que darse y es allí donde el perdón se convierte en una realidad que transforma la vida. Por eso vamos a escuchar esta tercera parte del testimonio de cómo es ese proceso sanador de esta persona. Y ahí fue cuando él me dijo que tenía que volver a la casa a pedirle perdón a mi familia. Ahí fue donde yo empecé, en la Casa de la Misericordia, empecé un camino de conversión y de perdón. Ahí empecé yo a perdonar a todo el mundo, a mis hermanos, a mi familia, hasta a mi mamá. Y ahí yo empecé a perdonarla a ella, empecé a perdonar a mi familia, empecé a perdonar a mi amiga que me incluyó en la prostitución. Empecé ese camino de conversión, sacar todo el mugre que tenía por dentro, el vicio, todo eso, entregar todo eso para recibir el perdón de Dios y perdonar de corazón y sentir esa paz que siente uno cuando ve un ser querido y lo abraza y lo besa, esa paz tan grande que es el amor de Dios. Esa es la única paz verdadera. La verdadera es el amor de Dios. Y cuando tenemos amor de Dios, ahí está el perdón. El perdón, porque Dios nos enseña a perdonar y nos enseña a dejar todo lo malo para poder recibir ese perdón y dar perdón a los demás. Padre, al inicio empieza uno escuchando ese testimonio y queda como chocado, ¿no? Pero ya mirando todo este desarrollo y siendo testigo de un proceso de conversión, pero también de la vivencia del perdón frente a un hecho atroz, pues como usted nos decía al inicio, no podemos unir o ligar el perdón a la memoria, porque como ella lo dice, la expresión de perdono, pero no lo olvido, el perdón es mucho más profundo y es un hecho que al final repara el corazón, pero que también libera a la persona para que pueda continuar su vida en esa expresión, como nos dice la señora Rosa, del amor de Dios que hace nuevas todas las cosas. Sí, viendo el hecho ya como tal, y volviendo otra vez a la frase, yo perdono pero no olvido, yo pienso que la frase está bien dicha, lo que está es mal interpretada.
porque como decíamos al inicio, Dios nos perdona, pero eso no significa de que nosotros olvidemos, ¿sí? Pero lo que pasa es que la gente interpreta el no olvido es porque ciertamente hay resentimiento todavía en el corazón. Entonces lo que no ha habido es perdón todavía, o no se ha perdonado a sí mismo, ¿sí? Pero la frase sí está bien. Lo que pasa es que la interpretamos mal o tenemos una visión diferente de lo que realmente es el perdón. Y yo pues como pensando aquí con esta historia y ella hablando de que yo dejé toda la basura, de que yo expulsé, que yo tal cosa, pues yo tengo claro que delante de Dios todos somos pecadores y alguna basura hay dentro de nosotros que tenemos que expulsar. Pero cuando uno entra a un hecho concreto como tal, no es que la señora haya cometido, digámoslo así, pecados, sino más bien los pecados de otras personas o las acciones de otras personas hicieron tanta mella en la persona que la señora lo que hizo fue sanar las heridas. Y al sanar las heridas, pues ciertamente no es que ella estuviese llena de pecados más allá del hecho de consumir las drogas, que fue como una manera en la que ella quiere salir de la realidad en la que está, evadiendo la realidad en la que vive para esconderse como en esa bola de cristal que eran las drogas, ¿sí? Entonces nos pasa también eso a veces, ¿no? Que ciertamente lo que necesitamos es sanar las heridas y las muescas que dejan los pecados en la vida de cada uno de nosotros, y esa sanación es lo que ella interpreta como sacar la basura que hay dentro de ella, ¿no? Y de esa manera, pues también esta historia, y para ir ya dando cierre a nuestro podcast, se tiene una vivencia del perdón en la que Dios va transformando. Y como decíamos, olvidar no es que ya no pasó lo que pasó, hace parte de nuestra historia personal y se convierte en historia de salvación que sana, pero que también compromete a dar razón de nuestra creencia, a dar razón de esa acción de Dios que solo Él da esa gracia para que nosotros podamos vivir ese proceso. Y también en este tiempo de Cuaresma, frente a los hechos que vamos conociendo de violencia, es una invitación para que tratemos de ser, primero, prudentes a las situaciones que suceden, ¿no? Pero segundo, también como que rompamos la indiferencia frente a los hechos dolorosos, de saber llamar las cosas por su nombre, y que de esa manera no lo hagamos solo para escarnar, ¿no? Nosotros hemos retomado este testimonio no para escarnar las heridas de una persona, sino para mostrar cómo no es una idea bonita que se predica, no es solo un tema de fe, sino que logra transformar verdaderamente la vida humana de quien lo asume, de quien lo logra vivir, y que de esa manera anima a otros para que también puedan vivirlo en su vida. Cómo animar a esas personas que siguen teniendo situaciones de dolor, que como lo dijo la señora Rosa, se sienten rotos por dentro, para que empiecen pues un proceso de perdón. Oye, Padre Samuel, ya como usted está diciendo que vamos terminando, que es una lástima que terminemos, pero yo creo a veces que lo que más golpea la existencia de las personas es la memoria de los pecados. Yo pienso, por ejemplo, en una mujer que de pronto haya abortado, ¿sí? Y que se acerque al sacramento de la reconciliación y que reciba ese abrazo misericordioso de parte de Dios y se suscite en ella el perdón. Pero el hecho de que eso queda grabado en la memoria de las personas cada vez que hay una propaganda, cada vez que hay algún comentario sobre aborto y tal cosa, sigue golpeando la memoria, la historia personal de ese ser humano. Y entonces
es a veces realmente la memoria de nuestros pecados lo que más golpea la vida, digámoslo así, interior de las personas, como la parte psicológica, la parte emocional. Y por eso el llamado es no solamente a que tengamos claro de que Dios ciertamente nos perdona y que nos abraza con su ternura y que nos llena con sus besos de misericordia, sino que también nosotros aprendamos a tener misericordia con nosotros mismos, aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque si no lo hacemos, entonces siempre vamos a estar arrastrando eso allí y a veces incluso trasladamos eso a llegar a pensar que Dios todavía no nos ha perdonado, cuando no es cierto. Entonces la gran invitación que yo hago es primero acercarse al sacramento de la reconciliación para recibir esa inmensa gracia de Dios, ¿no? Como usted decía ahorita, el per, ¿no? El supra don de Dios que se traduce en el sacramento de la reconciliación, a recibir esa misericordia de Dios en este tiempo de la Cuaresma, pero también a aprender a perdonarnos a nosotros mismos, a reconciliarnos interiormente con nosotros mismos y a lanzarnos, como el testimonio de la señora, a lanzarnos también a buscar el perdón y a perdonar a las personas, a no seguir anidando ese nudo ahí cuando lo podemos soltar con la fortaleza de la oración, con la fortaleza de la vida sacramental, también a lanzarnos a perdonar a quienes nos han hecho daño. Y finalmente, agradecer a la señora Rosa por su testimonio, por su valentía, por regalarnos este testimonio visual y auditivo de su experiencia, en la que muchas personas se puedan ver reflejadas en ella y en la que esas personas, al contemplar el testimonio de ella, pueda decir también otras personas, yo también puedo acercarme a la misericordia de Dios y también puedo perdonar a aquellas personas que me han hecho tanto daño. Y como la vivencia de la Cuaresma, volvemos a repetir, ¿cierto? Nos invita a ese pedirle perdón a Dios, también a no olvidar que en ese proceso de perdón debemos ser conscientes también de nuestras culpas, ¿no? En la fe decimos nuestros pecados, pero de las consecuencias que asumimos, ¿no? Porque una de las cosas que a veces las personas pueden quedarse con la imagen de las confesiones es cómo se perdona a un criminal, ¿sí? A un delincuente que ha hecho barbaridades y que llega a acercarse a la confesión, el sacerdote ni sabrá quién sea, pero escucha, pues si hace una verdadera confesión, pues toda una serie de delitos cometidos, y que las personas a veces pueden pensar, no, pues ya le perdonaron, ya ese señor está para ganarse el cielo. Ahí es donde también tenemos que descubrir que una cosa es ese perdón de Dios que nos invita a iniciar un proceso de conversión. De conversión, sí. También puede haber la idea en que las personas crean que el sacramento de la reconciliación sea mágico, ¿sí? Entonces yo ya me confesé, ya solucioné los problemas. No. El Señor se pudo haber confesado de haberse robado la gallina, pero en la calle de ahora en adelante lo van a llamar robagallinas, y a lo mejor toda la vida lo van a llamar así, que son las consecuencias. Y eso no quiere decir que no esté perdonado o que no haya recibido el amor y la misericordia de Dios. Entonces, sí es muy importante que nosotros asumamos y sepamos que los pecados tienen consecuencias, que es lo que le ha pasado al rey David, ¿no? No porque Dios lo abrazó con su misericordia, lo perdonó, no significó que no tuviese consecuencias el homicidio de Urías y el haberse acostado con la esposa de él. Mire que la consecuencia fue que murió el hijo, ¿sí? Y esto es muy interesante porque tenemos que entender que con nuestras faltas, con nuestros pecados, muchas veces las consecuencias de nuestra falta y nuestros pecados las sufren los más inocentes, las sufren las personas que a veces no tienen que ver. Entonces, por ejemplo, un político se roba el dinero de la salud, ¿sí? Las consecuencias de ese pecado las está sufriendo la gente más inocente. La persona que viene del campo, el que no tiene cómo pagar un médico, una consulta. Entonces, las consecuencias de nuestros pecados muchas veces las sufren las personas que menos culpa tienen o los más inocentes,
¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos con este hecho del pecado, especialmente en la vida pública, en la vida política, en donde en nuestro país está dañado por muchas situaciones de corrupción, que a veces no se miran las consecuencias de todas las situaciones del pecado. Los más inocentes son los que sufren las consecuencias de nuestros pecados. Bien, Padre, muchas gracias por su tiempo, por este espacio que nos ha ayudado para reflexionar. Aquí no estamos ya diciendo esta es la única manera en cómo se puede perdonar o la única manera como se puede abordar la Cuaresma. Es una perspectiva que quisimos tomar desde el perdón para invitar a la reflexión con este podcast, a los que están escuchando nuestra emisora diocesana Vox Dei, a los que nos escuchan por Spotify o nos visualizan en el canal de YouTube de nuestra diócesis de Cúcuta. Aquí nos queda la reflexión para aprovechar que todavía nos faltan varios días, varias semanas para la vivencia de la Pascua, para que cada uno de nosotros nos preparemos para que la Pascua dé bastantes frutos en nuestra vida personal y consecuencias positivas, frutos para otras personas en la familia, en la vida pública también. Padre, su saludo también para las personas, como que al final la vivencia del perdón, y es una de las cosas que a veces las personas no saben, como una anécdota. Por ejemplo, usted decía, yo lo olvido rápido, ¿sí? Yo puedo decir a las personas, una de las cosas que yo realizo cuando escucho confesiones bastante extensas, por ejemplo aquí en San Antonio los martes y los jueves, cuando dedico 1 hora, 2 horas a la confesión, es que me pongo a escuchar 2 o 3 canciones de música como para que la mente vague ahí un poquito y ya, continuar con las actividades, porque normalmente tenemos más actividades que realizar, ¿no? Esa acción de que la gente pierda el temor, porque piensan que nosotros, cuando escuchamos confesión, usted que ha sido párroco tantos años, el Padre como que me vuelve a ver y me vuelve a pensar, esa invitación, o qué es lo que hace usted para que no solo sea la gracia de Dios, sino que lo lleva a usted a que después de una jornada de confesiones retome sus actividades con normalidad. Bueno, yo pienso que es el hecho de que cuando yo estoy confesando, esa persona que está allí confesando me recuerda que yo también soy pecador y que tengo que hacer vida a las palabras del Señor en el Evangelio cuando dice, nadie te ha nombrado juez de tu hermano. Entonces, simple y llanamente, yo estoy allí en el sacramento desde el punto de vista espiritual, recibiendo la confesión, pero también como instrumento de Jesucristo, extendiendo las manos para absolver los pecados y que sea Dios quien perdone los pecados y ciertamente no siempre abandonarnos en las manos de la misericordia de Dios. Y no sé, pero no sé cómo explicar el hecho de que en mi mente no hay la más mínima posibilidad de que yo me concentre pues como en grabarme los pecados de las personas, porque yo me concentro más en el amor y en la misericordia y en la gracia de Dios que va a derramar a través de este sacramento. Ojalá en algún momento, en alguna otra ocasión, podamos tener otro tema, como por ejemplo, ¿por qué tengo que confesarme con un hombre pecador igual a mí? Que es lo que muchas veces las personas critican o dicen tanto pues como en la calle, ¿no? ¿Por qué yo tengo que ir a contarle los pecados míos a un hombre pecador igual que mi persona? Y ciertamente sería una bonita catequesis, un bonito podcast en la que realmente la gente también pueda como aclarar estos asuntos. Muchas gracias, Padre, por su tiempo. A las personas que nos han acompañado a través de la emisora Vox Dei, los invitamos para que ustedes también puedan compartir este podcast con sus familias, en sus redes sociales, y que de esa manera esta reflexión sea una invitación para que en este tiempo de Cuaresma nos preparemos a recibir muchos frutos de la Pascua que Jesús resucitado nos trae a todos. Así que finalizamos este podcast con el Padre Carlos Arturo Flores, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, Villa del Rosario, y los invitamos para que continúen aprovechando esta temática, perdonando lo imperdonable, pero también que sigan a una próxima emisión del podcast Vox Dei Conversa. Esto fue
Vox Day Conversa. Vox Day Conversa. Donde la fe se escucha, se dialoga y se forma para la vida. Nos encontramos en un próximo episodio.